práctica del psicoanálisis, Ralph Grinson, capítulo 3.932. ¿Cuándo se alcanza un nivel óptimo de intensidad? Otra regla útil acerca de cuándo intervenir en la situación de transferencia. El analista dejará desarrollarse la reacción transferencial hasta que llegue a un nivel óptimo de intensidad. Nuestra tarea consiste entonces en definir lo que entendemos por nivel óptimo de intensidad. No se refiere a una cantidad dada, sino que depende del estado del yo del paciente y de lo que el analista trate de conseguir en el momento elegido. Esencialmente, queremos que la experiencia de la transferencia sea emocionalmente significativa para el paciente, pero sin que lo abrume. Queremos impacto, no trauma. De ordinario, el analista prefiere dejar que los sentimientos de transferencia del paciente se desarrollen espontáneamente y se corroboren hasta que alguna resistencia estorbe la labor analítica o la evolución misma de esos sentimientos. Si no hay resistencia, el analista esperará para intervenir a que la intensidad de los sentimientos de transferencia alcance un punto que haga la reacción de transferencia genuina y viva para el paciente. Sabemos que esa experiencia lleva consigo un grado de convicción, sin igual en el proceso de ser analizado. Las intensidades menores de reacciones de transferencia pueden conducir a negación, aislamiento, intelectualización y otras resistencias defensivas. Las intensidades mayores a estados traumáticos, reacciones de pánico y las regresiones y evasiones subsiguientes. La intensidad óptima lleva al paciente a reconocer que sus reacciones de transferencia son reales y significativas. Cuando ocurre esto, el paciente está listo para elaborar analíticamente con la reacción de transferencia en tanto que experiencia. He aquí un ejemplo de esta situación. Recién empezado un análisis, una paciente plantea juguetonamente la cuestión de si se entiende que debe enamorarse de mí. El hecho de que plantee indica que hay ya alguna leve transferencia positiva, pero que en ese momento todavía no es una realidad viva para la paciente. Si yo le dijera que la pregunta misma indica la presencia de esos sentimientos, lo más probable es que la paciente lo negara o lo aceptara medio en broma y después procediera retozonamente con las asociaciones. Esto es lo que suele suceder cuando los candidatos interpretan prematuramente la transferencia positiva. En el caso que estoy describiendo, yo no hice esa interpretación, solo le pregunté de dónde sacaba semejante idea. Después de haberme dicho ella cómo había oído que eso le había sucedido a una amiga que estaba en análisis, yo le dije que no hay regla relativa a la aparición de determinados sentimientos respecto del analista. Todo cuanto debía hacer ella era dejar que aparecieran sus sentimientos como quisieran, y entonces trataríamos de entender sus sentimientos originales e individuales. Poco después de esta sesión pude determinar que la paciente parecía estar sintiendo un aumento de los sentimientos positivos para conmigo. Parecía más consciente de su presentación, me miraba con algo de coquetería al llegar e irse, y había algo de ligero flirteo en ciertas cosas que decía. Como la paciente estaba haciendo alguna labor analítica y yo estaba seguro de que esos sentimientos adquirirían mayor intensidad, no traté empero de analizar la transferencia en aquel momento. En unos cuantos días mencionó la paciente que parecía interesarse menos en su trabajo, en su casa y su esposo. Parecía estar pensando en su análisis casi todo el tiempo. Incluso durante el coito pensaba en su análisis. En aquel punto noté que la intensidad de los sentimientos de transferencia de la paciente era tal que para ella eran reales y vividos, y que elaborar con ellos sería una experiencia significativa y adelantaría el análisis. Por eso intervine entonces y dije a la paciente que me parecía que sus sentimientos por mí habían penetrado en su vida. Parecía que yo determinaba el resto de su vida, incluso su vida sexual, y la alenté a hablarme de eso porque era importante. Entonces la paciente empezó a laborar seriamente y maravillada de cuán fuerte se había hecho sus sentimientos de amor hacia mí. Había desaparecido la petulancia y las ganas de jugar.
ahora estaba dispuesta a trabajar en serio. Importa comprender que la capacidad del paciente de soportar fuertes emociones de transferencia variarían en el curso del análisis según sea la emoción de transferencia y según la firmeza de la alianza de trabajo. Recién empezado el análisis, el paciente puede aguantar intensidades menores de cuando está más avanzado. En general, la primera vez que aparece una emoción particular en la transferencia del paciente, estará dispuesto a soportar solo una pequeña parte de esa emoción de que se forme la resistencia o el regresión. Al principio del análisis es necesario calcular cuidadosamente hasta dónde puede sentir esa emoción el paciente a fin de que sea una experiencia significativa para él. La intervención prematura puede privar al paciente de todo impacto emocional, en cuyo caso la transferencia solo habría servido para que el paciente haga un juego intelectual de la intervención. Por otra parte, la intervención tardía puede hacer que el paciente sienta una emoción tan intensa que se sienta abrumado y regresione. Es necesario que el analista empatice con el paciente para poder evaluar la fuerza de su yo en un momento dado y sepa cuándo intervenir. La primera vez que aparecen ciertas reacciones de transferencia durante el análisis, intervenimos más pronto. Cuanto más frecuente es la aparición de determinada constelación emocional en la transferencia, más probable es que dejemos formarse intensidades mayores. Naturalmente, el aspecto de las resistencias indicará que es necesario intervenir, pero deben tomarse en cuenta estas consideraciones generales si no aparecen resistencias. La índole de las reacciones de transferencia puede indicar también qué intensidad de sentimientos puede resistir el paciente. Hablando de un modo general, si la reacción de transferencia es infantil, deberá interpretarse pronto. Algunas reacciones de transferencia odiosas y homosexuales pueden necesitar intervención más temprana que otras. El estado de las funciones del yo del paciente y en particular el estado de las defensas desempeñará también un papel al determinar la intensidad de las reacciones de transferencia que puede soportar el paciente. La aparición súbita de nuevos sentimientos de transferencia que aturden al paciente y le provocan angustia y vergüenza requerirá una intervención más rápida que los sentimientos de transferencia ya habidos anteriormente. Un paciente es más propenso a sentirse abrumado por sentimientos intensos de transferencia cuando su yo está relativamente agotado por algún suceso externo. La enfermedad de un hijo que moviliza sentimientos de culpabilidad y hostilidad inconscientes es un caso de estos. Otra consideración a propósito de la intensidad óptima de las reacciones de transferencia es la cuestión de cuánto tiempo tendrá que contender el paciente con esos sentimientos de transferencia hasta la sesión siguiente. Es decir, la intensidad óptima dependerá también de la frecuencia de las visitas del paciente y de cuán cerca está la próxima. Antes de una festividad o un fin de semana, intervendremos más pronto e impediremos una reacción de transferencia demasiado intensa, que lo que haríamos si el paciente tuviera la próxima hora analítica al día siguiente. Este es un punto importante en favor de las 5 sesiones psicoanalíticas semanales. Si vemos a nuestros pacientes sobre una base diaria, podemos permitir que se produzcan intensas reacciones de transferencia que nos llevará a los sucesos importantes de la neurosis infantil. Pero si vemos a los pacientes con tal frecuencia que a cada sesión siga un vacío, por ejemplo 3 veces a la semana, esos pacientes descubrirán por la amarga experiencia que las reacciones de transferencia intensas pueden ser traumáticas y evitará que se desarrollen en ellos esos intensos sentimientos. Por consiguiente, su neurosis de transferencia nunca alcanza la intensidad deseada y ciertos aspectos de la neurosis infantil nunca serán observados ni resueltos. Capítulo 3.933. Algunas modificaciones y elaboraciones. A veces puede ser una experiencia importante para el paciente el señalar hasta la menor huella de un sentimiento transferencial. Tal será el caso
cuando junto a una reacción de transferencia moderadamente fuerte, podemos descubrir que asoma otra reacción de transferencia de colaboración contraria. Por ejemplo, un paciente da muestras de tener una transferencia positiva bastante intensa, donde no obstante alcanzamos a percibir una matiz de hostilidad. Si se utiliza la transferencia de amor como resistencia contra el reconocimiento de la hostilidad subyacente, podemos interpretar la función de resistencia de la transferencia positiva. Pero tal vez no se trate de una situación de resistencia, sino de la aparición temprana de una ambivalencia hasta entonces desconocida. En tal situación sería acertado señalar el dejo de hostilidad del paciente. Esto depende del estado de la alianza de trabajo, de la disposición del paciente a reconocer una pequeña cantidad de sentimientos de transferencia y de su disposición a explorarlo. Si el estado de la alianza de trabajo es tal que la confrontación solo producirá negativa y rechazo, sería mejor esperar a una mayor intensidad de reacción de transferencia o a que las resistencias se vuelvan señalables. Hay ocasiones en que uno señala al paciente la ausencia prolongada de reacciones de transferencia particulares. Esto también puede ser una experiencia emocionalmente significativa. Si la ausencia de ese sentimiento es visible y llama la atención del paciente, entonces es evidente que está operando una resistencia de transferencia que requiere análisis del modo antes dicho. Es importante detener la intervención durante un periodo bastante prolongado para que la confrontación cause impacto y parezca convincente al paciente. La interpretación prematura siempre hace aumentar la resistencia y la tendencia a transformar la labor analítica en juego intelectual. A veces la intensidad óptima no es una cantidad moderadamente fuerte de sentimiento de transferencia, sino una cantidad muy grave. Esto es probable que ocurra hacia el final de un análisis, cuando el paciente ya ha tenido reacciones de transferencia de intensidad moderada, pero no ha sentido la intensidad extrema que se deriva del colmo de la neurosis infantil. El analista tiene que reconocer cuándo es necesario dejar que las reacciones de transferencia moderadamente intensas aumenten de intensidad, aún hasta lo que puede parecer proporciones aplastantes, para que el paciente note el gran poder de los sentimientos infantiles. Debe alentarse al paciente a que lo permita, a fin de que entren en los terrenos de psicoanálisis esas emociones infantiles. Para que suceda, es necesaria la capacidad de regresión y esta se producirá en consecuencia de las abrumadoras emociones. Pero en los pacientes que tienen una buena alianza de trabajo, solo es una regresión temporal y una valiosa experiencia terapéutica. Por ejemplo, una mujer en el 5º año de análisis empezó su sesión describiendo cuán agitada se había sentido al salir de su anterior sesión, que había terminado con mi interpretación de que ella luchaba con su envidia del pene y que temía reconocer conmigo que ese tema la trastornaba. Se había sentido enojada y excitada cuando llegó a su casa. Había pasado una noche intranquila y había llegado a la sesión con una mezcla peculiar de temor y ansiedad. En realidad temía la asociación libre de esta sesión, le parecía como que perdería el dominio de sí misma. Temía que llegara a gritar e incluso a salir del diván y hacerme algo. Mi silencio, que solía tranquilizarla, no la calmó. Como aumentaba su agitación, me pareció necesario decir que podía abandonarse, que yo no dejaría que le sucediera nada terrible. La paciente se retrocedió, se apretaba las manos y sudaba. Empezó a gritarme: lo odio, todo es culpa suya. Quiero su pene para mí, es mío. Después se detuvo, puso las manos en su región pubiana y dijo: tengo la apremiante necesidad de mojarlo todo, nada más para que vea usted que puedo hacerlo. Para demostrar a usted cuánto lo odio y lo desprecio. Todo es culpa suya. Quiero el suyo, en realidad es mío, voy a tomarlo, a quitárselo. Por favor, démelo. Por favor, se lo ruego. Entonces empezó a sollozar histéricamente.
Al cabo de unos minutos de silencio pude interpretar para ella que había vuelto a vivir conmigo un fragmento hasta entonces reprimido de su neurosis infantil, un componente hondamente enterrado en su envidia infantil del pelo. Capítulo 3.934. Cuando nuestra intervención añadirá nuevo insight. Hasta ahora hemos considerado dos indicaciones que determinan cuándo intervenimos en la situación de transferencia. 1. Cuando está operando una resistencia de transferencia. 2. Cuando se ha llegado a un nivel óptimo de intensidad en los sentimientos de transferencia. Estas dos señales se traslapan a veces, pero otras pueden aparecer aisladas. Otro tanto sucede con la tercera, que es cuando intervenimos para proporcionar al paciente algún insight acerca de la situación de transferencia. Puede aparecer un nuevo insight mientras estamos tratando de analizar una resistencia de transferencia o solo después de alcanzada una intensidad óptima. Pero hay situaciones de transferencia que requieren una intervención cuando no es decisiva a la resistencia o la intensidad de la reacción de transferencia. Me refiero aquí especialmente a las situaciones de transferencia que son transparentes en su significado para el analista, pero oscuras para el paciente y cuyo significado sería accesible para el paciente si le presentamos el nuevo insight. Los problemas de clasificación e interpretación de los fenómenos de transferencia no son esencialmente diferentes de la clasificación e interpretación de cualquier otra producción del paciente. Esto lo veremos sistemáticamente en la sección 3.943, dedicada a la interpretación de la transferencia. Para nuestros fines actuales, limitaremos este examen a la cuestión de cuándo sentimos que podemos añadir un nuevo insight significante a la situación transferencial. Dos consideraciones son esenciales: el estado de la alianza de trabajo del paciente y la claridad del material de que se hará la interpretación o aclaración. El estado del yo razonable del paciente lo determinará la índole y cuantía de las resistencias, problema que ya hemos visto. La claridad del material de transferencia que trata de analizar depende de diversos factores. Uno de los más importantes será la intensidad y las complejidades de los afectos o impulsos hacia el analista. Esto también lo hemos examinado ya. La paciente señora K, ya mencionada en diferentes ocasiones, es un buen ejemplo de esos problemas. Tenía un yo razonable y formó una alianza de trabajo desde muy temprano en su análisis. Laboraba bien y eficazmente en su sentimiento sexual y amoroso de transferencia para conmigo. Tenía fuertes resistencias y llegó a actuar algunos de sus sentimientos, pero nunca en grado tal que pusiera en peligro su vida ni su análisis. La hostilidad primitiva para conmigo fue mucho más difícil de alcanzar y planteó un peligro mucho mayor para ella y el análisis. En un momento de esta fase se hizo propensa a los accidentes y estuvo peligrosamente cerca de tener alguno automovilístico. Nunca pensó seriamente en interrumpir el análisis hasta que empezó a aparecer la hostilidad oral sádica para conmigo en el 5.º año de análisis. Uno de los factores que complicaron el análisis y minaron la alianza de trabajo en esta fase fue el hecho de que al mismo tiempo que afloraba su profunda hostilidad contra mí y todos los hombres, se debatía con fuertes impulsos oral sádicos y homosexuales para con su madre. Por fortuna, nuestra labor anterior hizo posible que ella tuviera y conservara una relación heterosexual relativamente consciente y satisfactoria. Además, gozaba de una relación alegre y satisfactoria con su hijita. Estos dos logros, más el recuerdo de nuestra antigua alianza de trabajo, sostuvieron su vacilante relación de trabajo conmigo y le permitieron translaborar la transferencia negativa. Llegados aquí, quiero describir brevemente otras características del material de transferencia del paciente que son indicios de que se necesitan nuevos insights. Me refiero al descubrimiento de otros fuertes afectos, contradicciones, repeticiones, semejanzas, simbolismos y asociaciones clave
en las producciones del paciente, todo lo cual puede rendir importantes indicios para nuevos significados de la transferencia. Veamos los siguientes ejemplos clínicos. 3.9341. Afectos fuertes. Es tiempo de hacer de la transferencia el objeto de la interpretación cuando la reacción transferencial contiene los afectos más fuertes en comparación con el resto del material del paciente. Cuando escuchamos la producción de un paciente, tenemos que decidir qué objeto o situación impone la mayor cantidad de afecto. Interpretaremos siempre el aspecto de la transferencia si parece contener una buena cantidad de afecto. Los afectos en la sesión analítica son indicadores más seguros que en los sueños. La ausencia de afectos, donde sería esperar, indica también que se necesita algo de la labor analítica. Otro tanto puede decirse de los afectos impropios. Por ejemplo, una paciente pasa la mayor parte de su sesión hablando de su trabajo y del miedo de perderlo. Aunque trabaja bien, su jefe parece frío con él. Ignora por qué, ya que hace cuanto puede. Se preocupa también por su matrimonio. Es un buen esposo, un buen padre, pensará su mujer en otros hombres. A continuación me habla de la suerte que tiene de estar en tratamiento psicoanalítico. Se librará de sus inhibiciones e inseguridades y no andará preocupándose innecesariamente a todas horas. Hacia el final de la sesión menciona que anteayer se encontró a un viejo amigo a la hora de la comida. Hablaron de muchas cosas. El paciente dijo a su amigo que estaba en análisis con Grinson y su amigo le dijo que Grinson solía dejar a la gente si no lo laboraban en el análisis. Pero el paciente sabe que no es así, porque después de todo, si uno no puede elaborar mucho en el análisis es que tiene resistencias y entonces hay que analizarlas. No se castiga así a la gente y se la corre sin más ni más. Silencio. En el transcurso de la sesión pude notar un cambio de tono en el paciente. Al principio parecía algo deprimido y gemebundo, pero solo ligeramente. Cuando se puso a hablar de su amigo y de Grinson, su voz hizo más fuerte, casi jocosa, pero forzada. Pude ver una delgada capa de sudor en su frente. Cuando cayó, se frotó las manos en las perneras del pantalón como si las tuviera húmedas. Para mí era patente que lo que más temía entonces no era perder su empleo ni su esposa, sino a mí, su analista. Y así se lo dije. Entonces recordó cómo le había sorprendido desagradablemente oír decir que un analista podía abandonar a su paciente. Nunca se le había ocurrido. Después trató de borrar eso de su cabeza por absurdo. Se detuvo y preguntó lleno de aprensión: ¿es verdad que los analistas dicen a sus pacientes que se vayan? Le pedí me dijera qué había imaginado acerca de ello. Quedó callado un ratito y después sus asociaciones condujeron a una escena pastoral de prados interminables, callados y apacibles, pero en lontananza se veían nubes oscuras y arremolinadas. Esto le hizo pensar en el pintor inglés Turner, cuyos cuadros parecían tan apacibles a primera vista, pero resultan tan ominosos cuando uno los estudia atentamente. Intervine en este punto y dije: parecía absurdo a primera vista que Grinson pudiera correr turnout a un paciente, pero si se examina detenidamente, la idea es aterradora. 3.9342. Contradicciones. Durante más de un año, un paciente tuvo una transferencia de padre fuertemente positiva para conmigo, con rasgos epídicos y fálicos. Durante ese tiempo hubo evidencia de gran hostilidad, celos y aborrecimientos para con la madre. En una serie de sesiones se puso a comparar desfavorablemente a su esposo conmigo. Parecía tosco, ininteligente y aún brutal, y yo le parecía amable, inteligente y atento. Pero a pesar de eso, me creía fuerte, audaz e imaginativo.
Admiraba y anhelaba a un hombre masculino que fuera tierno. En el amor había más que lo sexual y en la vida más que los orgasmos. Deseaba ser amada como un todo, toda ella, completamente envuelta. Quería un hombre al que le gustara estrecharla nada más boca con boca y pecho con pecho. Él la rodearía con sus brazos y la acariciaría, y ella se llenaría con su afectuosidad. Aquí interpreté para la paciente que si bien parecía preferir un hombre viril, también parecía ansiar hasta cierto punto cualidades mías que le parecían femeninas y cordiales. Esta intervención fue el inicio de su reconocimiento de anhelos pregenitales para con su madre. 3.9343 Repeticiones. En una sesión analítica, un paciente empieza a hablar de cómo se ha hecho difícil dar con su médico familiar, que parece muy ocupado y ya no se interesa tanto en él. Después pasa a hablar del triste estado de la educación de los Estados Unidos. Son pocas las personas que quieren hacerse maestros. Les interesa más hacer dinero, etc. De ahí pasa el paciente a hablar de su padre, que si bien siguió con su madre, era evidente que la traicionaba, pero se hacía pasar hipócritamente por un pilar de la sociedad. Después queda en silencio, intervengo y le pregunto, ¿y qué teme hallar en mí? Después de unas débiles protestas del paciente, describió cómo temía oír pronunciar mi nombre fuera de la consulta por miedo de oír algo decepcionante. 3.9344 Semejanzas. Un paciente dócil y complaciente describe en su sesión analítica cómo se encolerizó con un amigo suyo. Llevaban juntos en el auto casi una hora y el paciente trató de hacer que su amigo contribuyera a la conversación, pero este seguía callado, nada más soltaba un guiño y se negaba a cooperar. Qué egoísta, qué frío y poco considerado. Y así prosiguió desahogando su cólera. Cuando se calma, le señalo que yo también paso una hora con él y raramente contribuyo a la conversación, sino con un gruñido de vez en cuando. El paciente ríe brevemente y queda callado. Al cabo de una pausa prolongada, sonríe y dice resignado, bueno, y añade una risita ahogada. Casi una hora juntos, sin conversación, solo gruñidos, sin soltar prenda. Sí, ciertamente, eso es, repliqué a esto. Usted fue capaz de manifestar su enojo con su amigo, pero parece incapaz de hacerlo conmigo por la misma causa. Entonces el paciente dejó de sonreír y empezó a laborar. 3.9345 Simbolismo. Un paciente sueña que está en una librería viendo algunos libros viejos. Escoge uno encuadernado en cuero pardo, pero no puede distinguir cuál es el frente y cuál es el dorso. Finalmente abre el libro y salta un escarabajo verde. Trata de matarlo con un periódico, pero sigue saltando de acá para allá. Se asusta y despierta. Las asociaciones del paciente van a las metamorfosis del Kafka y él, el paciente, podría ser el escarabajo transformado en criatura repugnante por culpa del análisis. La vida parece mucho más sencilla antes del tratamiento. Ahora tiene muchos miedos nuevos. Cuando acudió al análisis solo tenía conciencia de no poder él enamorarse de una muchacha, pero eso descubrió primero que estaba fijado a la madre y después también al padre. Últimamente ha tenido poco deseo sexual, tal vez por mi miedo de introducir lo sexual en la consulta. La encuadernación del libro era como la carpeta de cuero que tenía el padre en su mesa de despacho, y el color era como el de mi librillo de citas. No le espantan los bichos sino en la noche, cuando no puede verlos y solo sentirlos. A veces en la noche siente el revolotear de una polilla contra el rostro cuando está leyendo en la cama. Es temeroso y al mismo tiempo agradable. Le da la sensación repentina de algo pulsante tocándolo, algo sorprendente, casi emocionante, pero también le asusta porque no sabe exactamente de dónde llega.
La pulsación es como el momento de la eyaculación y el orgasmo. El no saber por dónde empieza el libro le recuerda que los judíos leen sus libros empezando por el dorso, por atrás, y también que yo soy un analista judío en contraste con un primer analista que era gentil. Creo que este fragmento de la sección señala por mediación de los símbolos y las asociaciones la lucha del paciente por acercarse y apartarse de la transferencia homosexual. En muchos sueños anteriores, el verde o green resultaba representar a Grinson. Le señalo que parece estar tratando de ahogar sus sentimientos sexuales revolotantes en torno a Grinson, porque eso es un elemento espantoso en su vida. Viene de atrás. Responde diciendo que a menudo siente un revolotear de excitación cuando yo empiezo a hablar detrás del diván. 3.9346. Asociaciones clave. A veces, el indicio más importante acerca de si debemos interpretar la transferencia y qué aspecto de ella debemos estudiar lo da una sola asociación. Ciertas asociaciones toman la precedencia respecto de otras, y aún de otras muchas, porque parecen abrir y mostrar nuevos e importantes campos a la investigación. Estas asociaciones clave se caracterizan por parecer más espontáneas, improvisadas y sorprendentes que las demás. A veces enlazan de modo en verdad sobrecogedor con las asociaciones del analista, y eso indica que tal asociación es potencialmente significante. Un paciente recuerda solo un fragmento de un sueño que tenía relación con un tumor en su pecho. En sus asociaciones habla de varias amigas que tenían tumores, de su miedo al cáncer y de la sensación de llevar dentro de sí la simiente de su propio aniquilamiento, etc. Esto nos lleva a recuerdos de cómo la maltrataban su padre y su madre, de cómo ansiaba padres buenos, el temor a las personas que no son de fiar. Mientras escucho, mis pensamientos se centran en torno a la cuestión de quién es el tumor, la madre odiosa y odiada, el padre o yo. Entonces la paciente empieza a hablar de cómo sus pechos se hinchan y ponen más sensibles durante la menstruación. Mis asociaciones vuelven a sus reacciones ambivalentes ante la idea del embarazo. En este punto la paciente empieza súbitamente a hablar de que tiene hambre y de que siente unas ganas locas de algo dulce. En son de broma dice que no cree que yo tenga bombones de chocolate a la mano. Estas últimas asociaciones de sentirse repentinamente con apetito y de querer algo dulce de mí enlazan con el sueño de un tumor en el pecho, y mis asociaciones con el embarazo me hacen preguntar: ¿ha pensado usted últimamente en el embarazo? Responde que su hijita de 3 años de edad le ha preguntado si es cierto que las señoras llevan a los hijos cerca de los pechos, y a continuación que por qué no tiene otro hijo. Esto había deprimido a la paciente porque su matrimonio había estado fallando últimamente y duda de que vuelva a querer quedar embarazada, cosa que le recuerda el aborto que tuvo a poco de casada. Qué lástima, porque sin eso su hija no sería única. Después dice, medio en broma: tendría otro hijo si pudiera hacerlo con usted, pero sé que usted no recibirá nunca más que palabras y el apretón de manos anual cuando se va usted de vacaciones. Es triste comprender que nunca me tocará usted. Esto me recuerda la última vez que fui con mi doctor para una exploración física. Me examinó los pechos para ver si habían tumores, y mientras lo hacía yo pensaba en usted. Responde que el tumor de su pecho es el anhelo y resentimiento no resuelto que tiene de mí. Ríe y dice: espero que sea curable. Es probable que tenga usted razón. Olvidé decir que el tumor estaba en la mama izquierda, encima del corazón. La asociación clave fue el súbito antojo de algo dulce que tuvo la paciente. Las ilustraciones de material clínico que anteceden son ejemplos de situaciones que requieren la intervención del analista.
En todas las situaciones de transferencia descritas, el material era relativamente transparente para el analista y el yo razonable del paciente y su alianza de trabajo parecían listos para habérselas con el insight. Cuando estos dos factores son favorables, es necesario que intervengan el analista para añadir más insight. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.1